Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar esta invitación a esta masterclass de presupuestos estratégicos. Un tema creo muy relevante por la época del año. Estamos en noviembre, ya empezando diciembre. Entonces estamos en ese punto donde las empresas están terminando de afinar sus presupuestos, presupuesto de ventas, presupuesto de gastos, y hoy nos vamos a enfocar en el segundo. Y antes de arrancar, pues hay unos avisos parroquiales corticos. Recuerden que al final de esta sesión tenemos otra sesión de preguntas y respuestas por Teams, pero pues eso se hace al final de que terminemos esto. Entonces me ha pasado que hay personas que no están viendo la señal en vivo, sino que están unos segundos detrás. Entonces, si están viéndolo en vivo, háganle clic ahí donde dice live o premiere o algo así para que se aseguren que están en tiempo real y que nos pasemos para la llamada pues, de las preguntas y respuestas cuando terminemos aquí. Entonces, antes de arrancar, pues miren esta frase tan interesante de este señor. Yo pongo esto un poquito más grande. Dave Ramsey decía que un presupuesto le dice a su dinero a dónde ir en lugar de preguntarse a dónde se fue. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el presupuesto es bien importante porque nos permite hacer un buen uso del dinero, pero ya vamos a ver que eso no siempre ocurre. Antes de entrar en materia, por favor agréguenos a Instagram. Este es el mejor medio para que estén enterados de todos los eventos que hacemos, los webinars, los talleres. Por ahí publicamos mucho contenido de valor, creo yo, ¿cierto? Ahí estamos compartiéndoles los artículos que escribimos, reels, historias, bueno, mucha cosita. Entonces, escanéenos ahí con el celular o si no, ahí tienen también el usuario para que nos agreguen en Instagram y es el mismo usuario en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, bueno, en varias redes sociales estamos ahí. Y pues con eso he dicho, hago una pequeña introducción. Yo soy Alejandro Céspedes, soy uno de los socios de Simple Solutions y pues ya llevamos unos 20 años trabajando en acompañar a las empresas en que desafíen lo convencional para que hagan las cosas mejor. Específicamente en su cadena de suministro es donde más experiencia tenemos. Temas de gestión de inventarios, cómo reducir los excesos, cómo reducir los agotados, disminuir los tiempos de entrega, mejorar el nivel de servicio, todo muy relacionado con la parte pues, de cadena de suministro, desde materias primas, pasando por producción y llegando hasta el tema de distribución también. Y hoy vamos a hablar específicamente de presupuestos, que creo que tiene que ver mucho con todas las organizaciones. Y es bien interesante porque vamos a aplicar conceptos de teoría de restricciones. Ese es el objetivo de este taller, de esta masterclass. Aprender conceptos de teoría de restricciones que permitan asignar, que permitan usar el dinero donde realmente se necesita. O sea que aquí estamos partiendo de que hay un problema. Díganme si se ven identificados con esto o no. Y es que en términos generales el presupuesto nunca alcanza, ¿cierto? Siempre lo excedemos, pero al mismo tiempo vemos que la plata se gasta en cosas no esenciales. Y aquí les cuento una historia, me contaba alguien que trabaja hoy en la empresa, me contaba que en uno de sus empleos anteriores, ella veía que la jefe pues, del departamento, noviembre más o menos por esta época, empezaba a comprar un montón de cosas que no se necesitaban. Compraba cosas sobre todo de oficina, papel, lapiceros, papel higiénico, compraba un montón de cosas, empezaba a pedir refrigerios, empezaba a comprar un montón de cosas que esta persona me decía, pues yo no entendía por qué las compraba si teníamos un montón en inventario, pero ella igual las compraba. Pero por otro lado, muchas veces pasaba que necesitaban dinero para algo y no había. Y entonces pasa lo que dice acá, o sea, no nos alcanza el dinero, pero lo desperdiciamos en un montón de cosas. Ahora, ¿qué estaba haciendo esta señora? ¿Por qué estaba comprando cosas sin necesidad que después muchas veces las terminaba regalando, botando? Pues de eso vamos a hablar en un momentico. Entonces, este es el problema que queremos abordar. Y lo quiero explicar con un árbol de lógica de causa y efecto para que vayamos llevando la secuencia y que ustedes me digan si se ven identificados aquí también. Entonces, acá estamos partiendo de la base que dice, la forma, la práctica común que empleamos en las empresas es que se negocia y se asigna un presupuesto anual y detallado para cada departamento. Así que para el área de recursos humanos, listo, usted tiene tanta plata y tenemos estos diferentes ítems, es muy común que lo hagamos para todo el año y además que lo hagamos con mucho nivel de detalle. Esto también aplica perfectamente para las copropiedades. Si ustedes han estado en alguna asamblea de copropietarios, esto es lo que generalmente ocurre. Nos pasan un presupuesto súper detallado. A mí me ha tocado ver presupuestos pues, que hasta presupuestan
el jabón que se va a gastar en el baño de la piscina, ¿cierto? Siendo un poco exagerados, pero se llega a unos niveles de detalles súper desagregados y encima de eso para todo el año, que ya vamos a ver que eso genera pues ciertos problemas. Entonces, esta es la práctica, pero es imposible predecir el futuro con precisión. Nadie sabe exactamente cuánto nos va a costar una cosa o la otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es inevitable que en algunos rubros se gaste menos de lo que presupuestamos, pero en otros gastaremos más. Es lo que tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque sí, de pronto, volviendo al tema de la copropiedad, yo sé que en vigilancia yo me gasto tanta plata. Yo sé que yo pago 10 millones de pesos mensuales, entonces en el año son 120 y ahí no debería haber variación en el presupuesto, pero a veces la hay. A mí me pasó aquí una vez en la unidad mía que un árbol se cayó, tumbó como unas rejas y pues como unas cosas de afuera, y entonces tocó contratar un vigilante adicional para que hiciera ronda y estuviera pendiente de esa parte, pues que eso da a la calle, entonces por temas de seguridad tocó contratar a alguien más y hubo una sobreejecución. ¿Y eso quién lo iba a prever? Pues absolutamente nadie. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que en algunos lados se gaste menos y en otro más. El problema es que si no se ejecuta el presupuesto, lo que generalmente ocurre es que a ese departamento el próximo año le asignamos menos dinero. Pues me aprobaron a mí 100 millones de pesos, me gasté la mitad, me toca devolver la mitad y para el próximo año ya van a decir, no, venga, pues usted se gastó 50, pues este año le damos los mismos 50 con la inflación o con un poquito más. Entonces pierdo los recursos, que esto era precisamente lo que estaba pasando en la historia que les conté hace un momentico. La jefe de la persona que trabajó en Simple Solutions, pues lo que pasaba era que ella decía, no, es que si yo no me gasto esta plata, me la quitan el próximo año, entonces se la gastaba en lo que fuera, papel, lapiceros, marcadores, refrigerios, papel higiénico, de todo, pero muchas de esas cosas las terminaba realmente era botando, regalando, entonces desperdiciamos dinero en cosas que son innecesarias. Pero al mismo tiempo, por otro lado, va a haber oportunidades que se presentan durante el año. Entonces, no sé, hay alguna oportunidad de inversión para la empresa o alguna maquinaria que puede comprar que salió de pronto una oportunidad de negocio o hay algo que requiere dinero, pero resulta que no tenemos presupuesto. No tenemos el dinero, ya cumplimos el presupuesto de mi área, no puedo aprovechar esa oportunidad. Se pierden este tipo de oportunidades por falta de presupuesto, que ahí miren que empezamos a ver un inconveniente y es que en unos lados botamos dinero a la basura y en otros nos queda faltando. Entonces habrá momentos, habrá situaciones que no las puedo prever y se pierde la oportunidad, entonces toca esperar hasta el otro año que haya presupuesto. A nosotros esto nos afecta, digamos, como proveedores de algunas compañías que nos dicen, ve Alejandro, yo quiero montar el módulo de órdenes de compra. ¿Por qué? Porque saben que eso les va a generar muchísimo valor, les va a permitir proyectar los agotados, tener más visibilidad de las órdenes de compra, saber cuándo llegan, gestionarlas pues en una sola pantalla. Pero ese módulo genera un ajuste en el costo del software, ¿cierto? Y lo que me dicen es, no, sabe que este año no tengo presupuesto, entonces nos toca esperar hasta el siguiente año. Entonces toca esperar 2, 3, 4 meses y son meses que pierdo la oportunidad de tener un beneficio importante que incluso puede que eso recupere con creces el dinero adicional, pero no lo podemos hacer por falta de presupuesto. Y también ocurre que hay imprevistos que no dan espera. Caso del vigilante adicional aquí en mi unidad. Eso es algo que nadie puede anticipar. Y pues ahí no se puede esperar, no, esperemos hasta el otro año que haya presupuesto. No, ahí toca es sobre ejecutar y tomar mano del fondo de imprevistos o pedir una cuota extra o hacer algo, pero ese dinero toca emplearlo. Pues miren que aquí estamos demostrando justamente lo que planteábamos en el problema y es, el dinero no alcanza, pero al mismo tiempo lo gastamos en cosas que no se necesitan. Y pues eso lo podemos ver acá en esta imagen de ejemplo. Esto es un presupuesto pues que me inventé. Entonces ahí pues eso está, digamos que está en dólares. Ahí tenemos las diferentes áreas de la compañía, los diferentes ítems que aquí puse poquitos porque pues, el espacio no daba, pero como les digo, en las empresas se llega a un nivel de granularidad impresionante a veces. Y ahí lo que observamos es que en muchos de estos ítems la ejecución está al 100%.
O sea, nos gastamos exactamente lo presupuestado. Y sí, en muchos casos es porque, en el caso de la vigilancia, yo pago 10 millones mensuales, entonces en el año eso me va a valer 120. Pero es curioso porque no observamos, es muy raro ver que nos sobre plata en los ítems. ¿Por qué? Porque la gente se gasta el presupuesto. Aquí en mi unidad, por ejemplo, el 31 de octubre se hace una fiesta de Halloween que pues, es como bastante demandada, o sea, viene gente de afuera, vienen niños de afuera, vecinos, etcétera, otras unidades, invitados, y pues para esa fiesta se aprueba un dinero. Y yo estoy seguro que mágicamente la plata que se gastaron en esa fiesta es lo que había presupuestado. Y se la gastaron porque si no, el otro año de pronto se las recortan. Si lograron algún ahorro, porque no sé, no, este año no van a usar, no hicieron casa embrujada, por ejemplo. Entonces ahí puede que les sobre una plata, pero esa plata no la devuelven. Esa plata se la gastan en decoración o ponen cualquier otra cosa, porque si no, el otro año es muy difícil pelear un incremento que de pronto sí vayan a hacer la casa embrujada. Entonces miren que es muy curioso. Lo que terminamos viendo es que muchos ítems se cumplen al 100%, que eso pues también de alguna forma es como una profecía autocumplida. Y hay otros ítems donde excedemos el presupuesto. ¿Por qué? Porque hay imprevistos que no dan espera, como les mencioné, o oportunidades que son tan importantes que no, pues venga, gastémonos esa plata. Entonces miren que en el agregado el presupuesto era 273.000, pero nos gastamos 291.500, entonces eso genera una sobre ejecución del 107, del 7% adicional, pues me gasté 7% más de lo que había presupuestado. Y ahí lo estamos viendo. En unos lados me sobrepaso, en otros lados no veo compensaciones, no veo devoluciones del dinero que debería pasar desde la simple estadística. Debería haber lugares donde no me gasto cierta plata, pero eso no lo vemos. Entonces terminamos es haciendo un muy mal uso del dinero. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es partir de este principio, que esto viene muy de la teoría de restricciones. Goldratt decía mucho esta frase. Él decía, el óptimo local no es lo mismo que el óptimo global. Y esto que les voy a mostrar hoy digamos que viene de la solución de proyectos. Hay una solución en teoría de restricciones muy interesante que se llama cadena crítica. Entonces aquí estamos haciendo aplicaciones de esa solución, que al final les cuento un poquito más sobre eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a entrar de una vez aquí al paso a paso. Primero, calcule el presupuesto global. Entonces, primero no mire los ítems detalladitos, no, mire el agregado. Y usted puede mirar la historia, mirar cuánto se gastó el año pasado en realidad, mirar cuánto se gastó el antepasado. Puede tomar los últimos 5 o 10 años y puedes con eso hacer una estimación agregada. Al ser agregada es mucho más precisa. ¿Cómo así? Pues yo sé que en el año yo me voy a gastar, ahí mirando el ejemplo, me voy a gastar $273.000. ¿En qué? No sé, pero eso es más o menos lo que me va a gastar. Mirando que el año pasado me gasté 250.000 más la inflación o lo que sea. Entonces en ese agregado hay más precisión porque las variaciones se compensan entre sí. Puede que en unas cosas me gaste más, en otras me gaste menos, pero eso se termina promediando. Ese es uno de los principios por los cuales en cadenas de suministro nosotros sugerimos que el inventario no esté atomizado y regado en los puntos de venta, sino que una buena parte esté en el centro de distribución, porque ahí tengo más precisión en el pronóstico, tengo más flexibilidad. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces calculen el presupuesto global y luego en el paso 2 ahí sí calculen los presupuestos individuales. Volviendo al ejemplo que les mostré hace un momento, ahí tenemos esos diferentes ítems. Ahí puse un presupuesto individual. Pero miren lo que dice aquí. Asigna un presupuesto conservador, sin holgura, a cada ítem del presupuesto. Entonces aquí introducimos otro concepto y es el tema de holgura. Normalmente, cuando a mí me dicen cuánto necesitas de presupuesto eh, para capacitaciones en recursos humanos, digamos, pues yo me protejo y yo digo, yo creo que de pronto por ahí, no sé, unos $3.000 es suficiente, pero no, yo voy a pedir más, primero porque de pronto me lo van a recortar, entonces yo empiezo arriba para que cuando me lo recorten quede en lo que necesito. Pero segundo, también quiero tener un extra porque es que yo no sé realmente cuántas capacitaciones voy a hacer, yo no sé cuánto me van a cobrar los expositores, yo no sé un montón de cosas, entonces yo me protejo, yo pongo una protección. Pero aquí no queremos hacer eso, aquí no queremos hacer eso, aquí queremos es
trabajar con un presupuesto muy conservador. Entonces, en este caso, yo pongo 5.000, es un presupuesto, creo que es 5.000, pues no alcanzo a ver muy bien. Eh, sí, 5.000 de capacitación, es un presupuesto sin holgura. Y así hago con todos los ítems. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a ocurrir es que este presupuesto individual, cuando lo sumo, me va a dar inferior al global, me va a dar inferior al que había hecho por el otro lado. Entonces recuerden, el global le hemos dicho, me va a gastar 273. No sé en qué, pero eso es lo que espero gastarme. Y haciendo ya los presupuestos individuales sin holgura, pues me da que me va a gastar 202.000. La diferencia, la sugerencia es que lo manejemos como un amortiguador. Entonces, esta es una propuesta. Hay otra, de pronto ustedes podrán pensar en ponerle más bien un porcentaje de protección, también puede ser válido. Pueden arrancar desde el individual y a eso ponerle un 30, un 50% de protección y con eso llegan al global. También es válido. A mí me parece que esta es la forma de pronto más, no sé, más simple o más intuitiva, creería yo, que es, vea, esto es lo que nos gastamos de acuerdo a la historia y esto es lo que va a tirarle a cada ítem de manera conservadora y la diferencia lo voy a dejar como un amortiguador. Entonces es un amortiguador presupuestal sin destinación específica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo esos 71.000 no sé dónde me los voy a gastar. No sé dónde me los va a gastar, pero van a estar ahí para absorber las variaciones o las sobre ejecuciones presupuestales. Entonces ya vamos a ir al siguiente paso para que vean eso cómo funciona. Y es que yo debo asignar un comité que sea el encargado de asignar recursos de ese amortiguador presupuestal según las necesidades que vayan surgiendo. Entonces la idea es que haya aquí un grupo de personas que cuando un área dice, yo ya me gasté mi plata, yo ya en capacitaciones yo tenía 5.000 aprobados, pero ya me lo gasté, y hay este otro tema muy importante, esta capacitación que yo creo que deberíamos hacer este año. Este comité analiza el caso y dice, sí, aprobemos otros $2.000 para capacitaciones de recursos humanos. Entonces, al haber un comité, pues esto asegura que la plata se use donde realmente se necesita. Y yo, como gerente de recursos humanos, digamos, pues tengo que llevar muy bien planteado mi caso y explicar muy bien cuál es la necesidad, por qué necesito esa plata, cuál va a ser el retorno sobre esa inversión, etcétera. Entonces ese amortiguador me cubre esas variaciones, pero con una justificación detrás. Y en el quinto paso, en el paso 5, lo que vamos a hacer es monitorear el consumo de ese amortiguador presupuestal. Entonces yo lo que quiero es calcular el porcentaje de consumo de ese amortiguador comparado con el avance del tiempo. Entonces, como estos presupuestos generalmente son para todo el año, yo tengo 12 meses, entonces en el eje X, pues ahí vemos los meses, de enero a diciembre. Y en el eje Y vemos el consumo del amortiguador. Entonces, ¿yo qué quisiera? Yo quisiera que el amortiguador no excediera una rata de consumo mayor a una doceava parte por mes. Es decir, un doceavo es más o menos 8%, más o menos 8.33 creo que es la cosa. Entonces, si yo me gastara un 8.33 del presupuesto cada mes y es acumulativo, pues casi que al momento de hacer la suma de todo esto, ahí me gasté todo el presupuesto, si fuera de forma lineal. Eso no va a ocurrir así. Un mes de pronto consumo más, otro menos, etcétera, pero la idea es que por eso tiene esa inclinación de 45 grados, que por cada mes yo me consumo máximo ese 8%. Entonces miren que el mes 1 es 8.33, el segundo mes como en la línea de 45 grados va a ser más o menos un 17 y así sucesivamente. Si estoy en la parte inferior, quiere decir que el tiempo está pasando a una mayor rata que el consumo del amortiguador, que es donde estaría yo, digamos, como en esa zona amarilla, zona verde, que es donde quiero estar. Si me empiezo a gastar el amortiguador muy rápido, voy en febrero y ya me consumí el 50%, pues estaría en rojo, obviamente. Entonces ahí tendría que tomar medidas para ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque de entrada, desde febrero, sé que esa plata no va a alcanzar. Entonces esto es una forma muy interesante de cómo monitorear ese consumo del amortiguador. Y aquí pues la premisa de esto es que la gente entienda el rol de ese amortiguador presupuestal. Aquí tenemos que sensibilizar a todos los involucrados. Yo no puedo castigar a una persona que exceda o que no ejecute el presupuesto individual. Que incluso esto pasa mucho en la política, pues los funcionarios que no ejecutan el presupuesto,
Eso pues también tiene un montón de problemas, los llaman a descargos en el Congreso, vea, usted no ejecutó el presupuesto y pues tiene una lógica, usted pide una plata, pues úsela, pero aseguremos que esa plata sí se use bien y sé, pues me han contado casos en política que por ejecutar el presupuesto se terminan gastando la plata en literalmente en bobadas, ¿listo? Entonces no puedo castigar a las personas que se pasen del presupuesto, pero también tengo que explicarles, venga, si usted no se gasta todo el presupuesto, muy bueno, o sea, también eso también es beneficioso. ¿Por qué? Porque entonces esa variación va a ser a favor y me ayuda a compensar las sobre ejecuciones en otros lados. Entonces miren que ahí se ve muy claro en pantalla, en el primer ítem, en reclutamiento y selección, me excedí, tenía un presupuesto de 10.000 y fue de 2.000 de 12.900, entonces me pasé en 2.900, no pasa nada. Esos 2.900 fueron aprobados desde ese comité, de pronto ahí hubo, no sé, un proceso de selección adicional o tocó recurrir a un headhunter o era un cargo muy alto y tocó pues ahí incurrir en una plata adicional, el comité lo aprueba y ese dinero se asigna desde el presupuesto, desde este más bien desde este amortiguador presupuestal. Pero miren que en capacitaciones me gasté menos, me gasté un poquito menos, esa plata se devuelve a ese amortiguador presupuestal. Entonces parte de esos 2.900 se compensan con el ahorro en este caso de capacitación. Y miren que hay ítems donde me paso, pero hay ítems donde me sobra. Normalmente van a ser más los que se pasan que los que no. Pero yo logro compensar una parte. Y al final lo que me importa es cuánto me gasté en total y si el amortiguador me lo consumí todo o no. Y ahí pueden ver en pantalla, o sea, si yo sumo los presupuestos individuales, eso me da $202.000. Ya con el amortiguador, o sea, el presupuesto con la holgura y con todo es de 273.000. Por eso tengo un amortiguador presupuestal de 71.000. Entonces, si yo miro el porcentaje de ejecución del real, ¿cierto? De la columna de ejecución sobre el presupuesto individual, pues estoy volado. Miren que me he gastado 254.000 y el presupuesto era 202.000, estoy al 126%. Pero cuando lo comparo contra el completo, el que tiene la holgura, estoy bien, estoy en el 93%. Y a la derecha pueden ver cuánto me he sobre ejecutado, esos 52.000, pero cuánto era de amortiguador presupuestal, eran 71.000. Entonces, perfecto, no pasó nada. Entonces, aquí lo interesante es que el dinero se está realmente usando donde se requiere. Ese es el objetivo de todo esto. Pero esto requiere explicarle muy bien a las personas cómo va a funcionar, porque si no la gente no va a entender, se va a tratar de proteger, va a seguirse gastando la plata que de pronto no necesitó. Yo tengo que cambiar el chip. Eso creo que es lo más difícil de lograr en esta solución, pero los resultados pues son bien interesantes y es una solución muy fácil de implementar conceptualmente hablando. Entonces, hoy el webinar era cortico, esta masterclass era muy enfocadita en el tema de presupuestos, pero miren que tiene pues una aplicación creo que muy valiosa, es puro sentido común. Y esto es una aplicación de los conceptos de proyectos como les mencioné. Entonces, si ustedes de pronto están en ambientes de proyectos, si quieren saber cómo aplicar esa solución ya en un ambiente, no sé, de desarrollo de software, o una empresa de construcción, o una empresa en el área de ingeniería, el área de innovación, que se mueve como proyectos, pues aquí les dejo un recurso adicional. Pueden ver este webinar, se llama Las 4 estrategias para mejorar la gestión de proyectos. Entonces en el canal de YouTube nuestro pueden poner en el buscador de YouTube, pongan Simple Solutions y el título del webinar y ahí les va a aparecer que es el sexto, el que está de segundo en la fila de abajo. Listo. Y ahí pues les dejo de una vez también como para que vean que en YouTube tenemos un montón de recursos adicionales por si quieren profundizar en algo. Hay de proyectos, hay de ventas, hay de inventarios, de contabilidad del throughput, hay de todo, pues de operaciones. Entonces también ahí para que sepan que quedan unos recursos disponibles, gratuitos. Y como siempre, si alguno de ustedes quiere tener una sesión conmigo de 1 hora sin ningún costo para mirar este tema o cualquier otro de los que manejamos, pues nos escriben un correíto, le escriben a Jenny y nos mandan su información y lo podemos agendar sin ningún problema. Entonces, ya nuevamente les recuerdo, ojalá nos agreguen por favor aquí al Instagram para que quedemos en contacto y pues ya podemos ir pasando a la sala para que tengamos la sesión de preguntas y respuestas.
Entonces, no queda sino darles las gracias por haber participado en esta masterclass. Espero que esto lo apliquen en sus presupuestos este año, y si necesitan ayuda de pronto generando más persuasión, de haciendo alguna presentación con su equipo directivo, con su junta directiva, nos escriben y miramos a ver cómo los podemos acompañar. Que estén muy bien, feliz tarde o feliz día dependiendo de donde estén y nos vemos en la sesión de preguntas. Chao.